La palabra del Señor, la Biblia, nuestro fundamento, donde está la doctrina del Evangelio, donde se entregan las bases de nuestra creencia, donde entendemos que está la roca inconmovible. Amén. Contra ella nada puede prevalecer, pero todo aquel que se establece sobre ella permanece para siempre. Señala lo siguiente en Hebreos 12:2, que Cristo Jesús es el autor, amén, es el origen, es la cabeza, el creador, dice, de nuestra fe, amén. Pero no solo dice que es el autor, sino también el consumador. Y la palabra consumador en el griego allí significa el que termina, el que perfecciona. Es decir, el Señor está a cargo de que nosotros podamos creer desde el día 1 de nuestra fe, incluso antes, dice la palabra, preparando todas las cosas, pero desde el día en que el Evangelio llega a nuestras vidas, amén, el Señor provee una fe necesaria, nosotros, amén, creemos en el Señor y el Señor comienza un trabajo en nosotros, no nos abandona, sino que permanece perfeccionando esa fe hasta que ésta llegue a ser perfecta, llegue a ser, amén, completa. Ahora la pregunta, ¿la fe del principio es menos real que la del final? La fe del principio, por el hecho de ser incompleta, imperfecta, defectuosa, a lo mejor pequeña, ¿es menos real que la fe última? Claramente no. Amén. Lo podemos entender nosotros. Un niño no es completo, un adulto no tiene todas, amén, la madurez completa, pero es una persona totalmente, tanto al principio como al final, de todos sus procesos, amén, de crecimiento y de formación. Sigue siendo una persona. La palabra del Señor dice que Cristo el Señor es el autor de nuestra fe. Y aunque ésta tenga muchos detalles al principio, amén, aunque carezca de muchas cosas, es una fe genuina. Es una fe que será ayudada por el Señor y Él la perfeccionará y la completará. Y en ese proceso, amén, estamos todos nosotros. Nos bendiga el Señor. Amén. ¿Lo cree usted? El problema es que a veces, aún creyendo en el Señor, no creemos como debemos creer en Él. Y no estoy diciendo que sea una fe falsa, sino que es una fe que no ha sido trabajada y perfeccionada. Cuando miramos la palabra del Señor, y especialmente hoy día en nuestra lectura, y quisiera un poco referirme a una lectura paralela de esta misma porción bíblica, la cual se encuentra en Mateo 17, del verso 1 al 9, y señala exactamente el mismo momento en el cual nos encontramos. Y si gusta, búsquenlo. En Mateo 17. ¿Y por qué me refiero a este párrafo? No porque sea más completo que el que hemos leído, y de hecho leímos el que escogí porque es un poco más amplio que este, pero este otro, el de Mateo 17, está antecedido por un par de situaciones que me parecen relevantes y que dan sentido, propósito y razón a la experiencia que nosotros leemos hoy día en nuestra porción bíblica. Es decir, el contexto de esta lectura en Mateo 17 es mejor que la otra. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes retroceden un poquito al capítulo 16, el Señor está hablando en el capítulo 16 de una fe falsa, amén, como la de los fariseos, una fe incorrecta, una fe que es de encima, un creer en Dios, pero sin una voluntad real de creer en Él. Aun cuando tienen la capacidad de discernir quién es Él, voluntariamente lo rechazan, niegan, amén, lo que Cristo es. No porque estén ciegos, amén. Recuerden que el Señor dice, el problema de ustedes es que teniendo vista, no quieren ver. Esa es la peor ceguera, que teniendo la vista,
no quieras ver, porque es una ceguera culpable. El ciego no es culpable de su incapacidad, pero el que teniendo ojos los cierra para voluntariamente no ver, entonces esa es una negligencia. Y ahí aparece la fe negligente de estos fariseos que teniendo el discernimiento para poder ver, no quieren ver al Señor. Y en el verso 8 dice, y tentándolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Amén. Y les está reprendiendo por eso. Pero quiero que avance un poquito más en el verso 13. Ahí el Señor se encuentra en lo íntimo con sus discípulos. Estos que no pertenecían al grupo religioso de Israel, sino más bien a gente humilde, sencilla, pescadores que fueron llamados por el Señor, a quienes Él les quiso revelar el reino y quienes también quisieron recibirlo. Usted debe recordar que Pedro estaba con sus redes y viene uno que le dice, hemos visto al Cristo de quien nos habla la palabra. Ven con nosotros, vamos a verles. Amén. Y ellos tuvieron voluntad. Amén. Para ir conociéndole. Y cuando se encuentran con Jesús, Jesús empieza a declararles cosas. A Pedro cuando lo ve, le dice, de hoy día en adelante tú serás Pedro. Amén. Y empieza a transformar sus vidas. El autor de la fe empieza también a perfeccionarla. Y cuando estamos en el capítulo 16, ya ellos entendían que Jesús no solo era un profeta, un designado del Señor, sino que la fe de ellos ya había avanzado un poco más. El Espíritu Santo había ido trabajando en ellos a través de todas las vivencias que ellos habían podido experimentar y además de eso, a través de la obra del Espíritu Santo, que les estaba dando testimonio de quien tenían al frente, y el Señor les pregunta, y viniendo Jesús a la región de Cesarea, en el verso 13, Cesarea de Filipo, les preguntó a ellos, diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos comienzan a decir lo que la gente dice. Unos dicen que eres Juan Bautista resucitado, porque a Juan lo habían matado. Otros dicen que eres Elías resucitado. Otros dicen que eres Jeremías resucitado. Todos estos habían muerto. Amén. Y otros dicen que tú eres un profeta. Y él les pregunta a ellos, porque ellos tenían una fe más avanzada. Amén. Y les dice, ¿y quiénes dicen vosotros? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ellos guardaron silencio, pero Pedro responde y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dos cosas gloriosas dice. La primera, que es el Mesías prometido, el ungido que prometía la palabra en la antigüedad. Y además dice, tú eres Hijo de Dios. Dos cosas profundas que es imposible discernir si no es por medio de la fe, porque ellos no estaban viendo la deidad de Cristo. Ellos no estaban viendo la mano apuntando del mismo cielo al Señor Jesucristo, pero lo estaban recibiendo por medio de la fe, asistidos por la obra del Espíritu Santo. Amén. Una fe genuina, una fe que parece avanzada, pero completa no estaba. ¿Y en qué lo notamos? Cuando usted avanza un poquito más adelante, en el verso 21, el Mesías, Hijo de Dios, comienza a decirle, y dice, y desde entonces comenzó Jesús a declararles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes y sacerdotes. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está no solamente ya diciéndoles que Él era el Hijo de Dios y el Mesías, sino que empieza a revelarles su plan. Amén. Esto es otra parte importante de la fe. No solo quién es Cristo, sino el plan de Cristo. Amén. Y entonces, frente al plan de Cristo, porque Él les empieza a decir que tendría que morir y padecer mucho y que los principales sacerdotes lo iban a hacer sufrir y lo matarían, pero Él resucitaría el tercer día. Eso lo dice el 21. Y en el 22 dice entonces Pedro, tomándolo aparte, confundido, complicado con el plan de Cristo.
Y ponga atención con lo que le digo, porque aquí es donde fallamos nosotros muchas veces. No tenemos grandes problemas, gracias a la misericordia del Señor, de entender que Cristo es el Hijo de Dios. Que Jesús no solo es un personaje histórico, sino que además este personaje de la historia es quien dice ser. Es Jesús, el Mesías prometido, y además el Hijo de Dios. Al presente nuestras grandes complicaciones no vienen con creer en eso. Nuestros problemas vienen justamente con el problema que tenía Pedro. Y que esto también responde a una fe incompleta, a una fe no grande, a una fe que necesita todavía el trato de la mano del Señor para ser perfeccionada y sea realmente una fe entera. Y entonces Pedro en el verso 22 dice, y tomándolo aparte, como en secreto, y le empieza a reconvenir, y les dice, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera tal cosa te acontezca. No está bien lo que tú estás diciendo. No está bien que tú padezcas, no está bien que sufras. ¿Cómo te vas a exponer a eso? Siendo quien eres, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías prometido, ¿cómo es posible que esto ocurra? No está bien que así sea. Y el Señor lo reprende severamente. En el verso 23, pero volviéndose el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. Nos ayuda el Señor. Satanás significa adversario, el que se opone. Quítate de mí, enemigo mío, le dice, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, es decir, porque tu fe todavía está en el plano terrenal, todavía piensas que la fe tiene que ver con este mundo, para estas cosas, para este beneficio temporal, y me eres estorbo porque no pones tu mirada en las cosas de Dios. Nos bendiga el Señor, sino en las de los hombres. Y aquí aparece un aspecto muy relevante y que a veces es el gran defecto o la gran falencia o carencia de nuestra fe. Creemos en el Señor Jesucristo, mientras los demás, como los fariseos, niegan de manera voluntaria y obstinada la existencia del Señor. Mientras otros ciegos ignoran que Él exista porque todavía en el Evangelio no los alcanza. Por gracia del Señor, el mensaje ha llegado hasta nuestras vidas y porque Dios ha tomado los elementos y los instrumentos necesarios, tanto humanos como espirituales, nosotros hemos alcanzado la fe. Instrumentos espirituales como dones manifestados en la iglesia, la predicación y cuántas otras gracias y habilidades espirituales que dan convicción de quién es Cristo han llegado a nuestras vidas y hemos creído en el Señor. Y cuando se nos pregunta a nosotros, ¿y ustedes quién dicen que es Jesús? De nosotros sale la respuesta profunda y sincera. Es el Cristo. Es el Hijo del Dios viviente. Y entonces viene la respuesta del Espíritu Santo que está aquí registrada en la palabra, donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, bienaventurado eres. Amén. Bienaventurado. ¿Por qué es la bendición de Pedro? Porque lo que tú estás diciendo no te lo declaró hombre alguno. No puede un hombre aportar convicción a otro si no es bajo la dirección y la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si usted y yo podemos de verdad con el corazón creer que Jesucristo no solo es un personaje que existió, sino que además es quien Él dice ser, el Hijo del Dios viviente. Usted es un bienaventurado porque quien se lo ha revelado es el Padre eterno que está en los cielos y el Espíritu Santo que ha prometido guiarnos a toda verdad.
Y esa de verdad es una señal bendita de que Dios nos ama y que Él ha comenzado en nosotros el trabajo de la fe. Bendito sea el Señor. Pero ¿dónde vienen nuestros grandes problemas? No es con Dios ni con el Cristo. Es con el plan de Dios. Es con el plan de Cristo. Cuando las cosas que Él dice, amén, y la hoja de ruta que nos traza, y las circunstancias en que nos involucra, se vuelven desagradables. Bajo este mismo contexto y explicando justamente esto, en el verso 23 le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres un tropiezo, porque no estás mirando las cosas de Dios, sino que estás mirando aquí el bienestar temporal. Amén. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Pedro? Jesús, no quiero que sufras. Amén. No está bien que tú sufras. ¿Ha escuchado por allí el lema para de sufrir? Y cómo la gente se amontona porque nadie quiere sufrir. Le pregunto a alguien aquí, levante la mano los que quieren sufrir. Nadie quiere sufrir. Y no estoy diciendo yo que a usted tenga que gustarle sufrir. Pero hay que entender, amén, hay que entender que hay caminos y situaciones en la vida del creyente que son inevitables. Y no lo digo yo, lo dice la palabra en este mismo contexto, en el verso 24. Entonces Jesús dijo, después de que habló con Pedro, y dijo: no le hagan caso a Pedro. Lo avergonzó. Amén. No solo lo trata de Satanás, sino dice: no le hagan caso a este. Verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Significa: esté dispuesto a pasarlo mal. Abandone su deseo de bienestar y de buen pasar, porque el que me quiere seguir a mí tendrá que tomar su cruz, su aflicción diariamente y seguirme. Bendito sea el Señor, porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, pero todo aquel que la pierda por Él la ganará. Bendito sea el Señor. ¿Qué placer temporal puede al hombre darle compensación justa por la pérdida de su alma? No hay ni una. No hay tesoro que valga la pena. No hay mujer hermosa que valga la pena. No hay hombre apuesto ni millonario que valga la pena. No hay relación, no hay trabajo, no hay posición social, no hay lugar en este mundo de privilegio que pueda hacernos recibir una justa recompensa a cambio de nuestra alma. No hay algo que pueda valer la pena, dice el Señor, y nos ayude a nosotros a entender con fe que esto es una verdad transversal para todos los creyentes. Así, desde que el día en que somos llamados para creer en Cristo, comienza un trabajo de fe. El Señor se va revelando a nuestras vidas, pero no solo Él, sino que también su plan y su propósito. Y ahí es donde a veces tenemos cierta complicación. No tenemos problemas con Dios, ni tenemos problemas con el amor de Cristo. Tenemos problemas con el plan de Él para mi vida. Cuando veo a mi hijo enfermo, a mi cónyuge desahuciado, cuando veo mis finanzas quebradas, cuando veo el finiquito que pone en riesgo toda mi estabilidad laboral, cuando me veo en soledad o con relaciones quebradas, entonces se pone a prueba también mi fe. Porque Dios no es Dios solamente de las almas que se salvan. Dios también es Dios. Y Él es también Señor de la vida de las almas que Él salva. Él es el Señor del camino y del plan y del propósito de la vida de cada uno de los que Él llama. Él no solo tiene interés en salvar mi alma al final de esta historia, sino que Él ha diseñado una hoja de ruta precisa para que yo camine por ella y mi vida sea, amén,
perfeccionada. Recuerde, Él es el autor de la fe, pero también es el consumador, el perfeccionador de la misma. Así que el Señor en su compasión reprende a Pedro, pero no solo lo reprende, sino que al ser Pedro parte del amor de Dios, no lo abandona, sino que lo conduce a una instancia para que Pedro pueda resolver este asunto. Y aquí aparece nuestro relato y dice la palabra que 6 días después Jesús tomó justamente ¿a quién? A Pedro, a Jacob y a Juan. Siempre a ellos 3. Y usted pregunta, ¿y por qué siempre Pedro, Juan y Jacob? ¿Por qué los quería más? No pienso tan así, sino que pienso que ellos lo necesitaban más. Ellos 3 tendrían que enfrentar circunstancias realmente adversas el resto de su vida. Ellos sí tendrían, y en el caso de Pedro, literalmente, tomar la cruz y seguir en pos de Cristo. A todos les afecta la necesidad, a todos les afecta el miedo, a todos les afecta la tristeza. Pero aquellos que han sido ayudados y perfeccionados por la fe de Cristo pueden permanecer abrazados a su cruz, pueden permanecer afirmados en la voluntad, amén, creyendo que el plan de Dios es perfecto. Pero para eso hay que verle a Él profundamente. Hay que verlo revelado de una manera diferente. Y es lo que hace el Señor cuando conduce a Pedro, a Juan y a Jacob. Y los lleva aparte, dice la palabra, a un monte alto. En el verso 2 de nuestra lectura, o de esta lectura paralela, dice: y se transfiguró el Señor delante de ellos. Y dice la palabra, cuando dice transfiguró, dice que se le transformó el rostro. Cambió su cara, no era el mismo. En un momento lograron ver la manifestación de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor y nos dé de su gracia. En el libro de Timoteo capítulo 6, verso 16, dice que Cristo es el único que tiene la inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Es decir, la luz nacía de su mismo ser, resplandecía, vieron la transformación de su rostro. Amén. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y dice el otro evangelio, tan blanco como no le es posible a los lavanderos dejar la ropa blanca. Una luz y una blanqueza, hermano, una blancura que no es posible encontrar en este mundo. Y cuando ellos vieron esta luz, dice aquí que se les pasó hasta el sueño. Y no es para menos. Vieron una luz inaccesible, esa luz que no le es posible al hombre ver sin sufrir consecuencias. Cuando Juan en el Apocalipsis la ve, cae como muerto. Cuando Daniel la ve, cae hacia adelante como muerto. Cuando Moisés quiere ver la gloria de Dios, no se le permite y le dice: verás solo mi espalda, porque nadie ha visto mi rostro, mi luz completa, y ha permanecido vivo. No puede el hombre dar a conocer o ver la luz de Dios. Pero Jesús dice: Padre, glorifícate en mí con esa gloria que tenía yo antes, cuando estaba contigo. Dice la palabra que al Padre no le ha visto nadie y su gloria no la conoce nadie, pero el Hijo del Hombre le da a conocer. Cuando Juan declara a Cristo y dice: y vimos su gloria. Juan está diciendo, y aquí ahí se refiere a esto, amén, yo vi la gloria de Dios en Cristo. Y dice la palabra del Señor que cuando Pedro ve la gloria del Señor, este hombre con una fe en progreso, en desarrollo, que se equivoca tanto, que antes de esto le está diciendo: Señor, que no pase como tú quieres.
Es terrible tu plan, no está bien que tú sufras. Este mismo Pedro impetuoso, cuando ve a Cristo transfigurado, y no solo ve eso, dice la palabra que se le aparece Moisés. Amén. El hombre de la ley. Una de las figuras más prominentes para el pueblo de Israel. El libertador de Israel, el que recibió los mandamientos de Dios, el que los construyó en una nación, los sacó de la tierra de servidumbre y los introdujo a la tierra prometida. Se le ve a Moisés y por otro lado se ve a Elías, el profeta del fuego. Amén. El hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. El hombre que cuando hablaba siempre pasaba algo. O caía fuego del cielo, o había lluvia, o corría una gran distancia solo en minutos. O resucitaba a alguien. O hacía prodigios tremendos. Amén. Abría el río con su manto y hacía cosas tremendas porque el poder de Dios estaba con él como no estuvo con otros profetas. Era el gran representante de todo el cuerpo de profetas de la palabra del Señor. Y ahí estaba el Pentateuco y los profetas frente a Cristo conversando con él. Dice las palabras sobre estas cosas de las cuales Pedro no quería conversar, de las cuales Pedro no quería aceptar, pero Moisés y Elías hablaban con Jesús sobre sus padecimientos, sobre sus tristezas, porque estas cosas estaban escritas en el cielo, en el plan de Dios. Y Pedro entiende su error. Qué lejos estaba él de la sabiduría, del plan eterno del Señor. Y cuando descubre a Elías y escucha a Moisés hablándole a Jesús y conversando con él, los procesos de dolor que venían para él, puedo entender la comprensión de Pedro y sentirse verdaderamente como un Satanás y pensar que yo no estaba de acuerdo y pensar que yo no quería recibirlo, pensar que yo no estaba alineado con el plan perfecto. Y cuando Pedro ve estas cosas, dice: de verdad hay sabiduría en Elías, en Moisés. ¿Y cuál era la costumbre de esos tiempos cuando se quería o se recibía la autoridad de alguien, la visita de alguien especial? La hospitalidad palestina obligaba a ofrecer hospedaje. Y lo vemos en el Génesis cuando Dios dice: no esconderé nada a mi amigo. Y desciende y a hablar con Abraham. Y cuando viene el Señor manifestado en esos dos ángeles, caminando a la casa de Abraham, Abraham corre hasta donde están ellos y le dicen: no avancen un paso más, permítanme prepararles comida. Permítame prepararles un hospedaje. Deben quedarse conmigo. Y el Señor acepta y no se mueven de allí hasta que Abraham, con toda esa gentileza, prepara un lugar, una posada y un alimento para atender a estos dignatarios que venían del cielo. Y cuando Pedro ve esto y dice: yo no quiero que se vayan, son importantes, Señor. Permíteme prepararte a ti una enramada, pero a ellos también, que no se vayan de este lugar. Y enseguida una nube cubre de tinieblas el lugar. Y una voz del cielo le dice a Pedro: este es mi hijo, óyelo a él, escúchalo a él. El plan de Cristo que Él estaba revelando en el capítulo 16, al cual Pedro se opuso tanto, era el plan perfecto del Señor. Se lo había revelado antes a Él. Elías y Moisés no hicieron más que repetir lo que escucharon en el cielo, pero Cristo lo sabía de antes. Y Pedro no se daba cuenta. No solo tenía al Mesías, al Señor, al Hijo de Dios, sino que tenía al Señor de
todas las vidas de los hombres, quien controla y gobierna las circunstancias, el Señor de los tiempos, el que pone y quita reyes, el que pone límites a los años de los hombres, el que se preocupa de las cosas grandes y de las cosas pequeñas, el que da alimento a su tiempo a todo ser viviente y hace que el sol salga sobre la cabeza de los justos y de los injustos, el que paga su justa, amén, retribución al hombre bueno y también al hombre malo. Y cuando Pedro oye estas cosas, se conmueve profundamente y le dice al Señor: permíteme hacerle una enramada a estos tres personajes. La voz del cielo acredita que más grande que esos dos es el Hijo de Dios. Y el Padre dice: este es mi Hijo amado, óiganlo a Él. Bendito sea el Señor. Y esto me llena de placer, hermano. El Señor no permitió que Elías y Moisés se quedaran con Pedro. No era la voluntad de Dios que esos personajes tan altos fueran atendidos y recibidos por Pedro, pero no les negó que se quedaran con Jesús. La nube escondió a estos hombres y desaparecieron, pero Cristo seguía con ellos en el mismo lugar. Qué glorioso es darnos cuenta que la revelación más grande de amor y de misericordia nos ha sido dada y manifestada en la persona de Cristo, el mismo que caminó con sus discípulos hasta el final y prometió no abandonarlos. He aquí estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y cuando ellos piensan que el Señor los deja solo una vez más, porque otra vez el Señor comienza a hablar de estas cosas al final de la historia, y el Señor les empieza a decir: un poquito me verán y otro poquito no me verán. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y ahora ellos no empiezan a decir que el Señor tiene malas ideas. Ahora, como habían avanzado en su fe, dicen: Señor, ¿dónde tú vas? Permítenos ir contigo. Pero el Señor les dice: si me voy, volveré otra vez. Amén. Y si me voy solamente es para preparar un lugar para ustedes. Donde yo voy y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora voy, dice, y voy a preparar un lugar para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. Pero no los dejaré huérfanos, les dice a ustedes, no lo saben. Y aquí viene otra vez ese plan doloroso del Señor. A ustedes les conviene que yo me vaya. Y ellos se desesperan: ¿cómo nos va a convenir que tú nos abandones? Y el Señor les dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré otro Paracletos. La palabra más que consolador significa uno que camina con ustedes. Si me voy yo, enviaré otro compañero, el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. No había nada que retuviera el plan perfecto del Señor. Y entonces, estando todos unánimes en oración, de repente dice: sopla un viento fuerte y recio. Lenguas como de fuego cayeron sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. El que estaba triste fue contentado. La obra que estaba a medio hacer terminó siendo terminada en ellos. Pedro se levanta como un hombre entendido. Predica y muchos se convierten. Y Pedro dice: y esta promesa no es solo para nosotros, sino para ustedes y para todos cuantos estén lejos, para todos los que crean en su nombre. ¿Era bueno o no era bueno el plan de Dios? Amén.
¿La estaba embarrando o no la estaba embarrando Pedro cuando se opone? Imagínese, el Señor le hace caso. Todos nosotros cooperamos. Pero como el Señor es más sabio, desarrolla su plan perfecto, aunque a nosotros no nos guste. Por eso dice la palabra que el que quiera seguir a Cristo debe estar dispuesto a pasar por su plan. Aunque esto signifique tomar la cruz todos los días. Amén. Pero hay que seguir al Señor. Porque no hay recompensa en esta tierra que valga la pena por la salvación del alma. Bendito sea el Señor. ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cree que es el Cristo? ¿Y por qué nos cuesta tanto entender entonces que es el Señor de las circunstancias que a veces rodean mi vida y que son tan difíciles? ¿Por qué nos cuesta entender que el Dios que permite incapacidad en mí, que permite que mi vida no esté entera según mi deseo, que permite el sufrimiento en mí, no pueda estar entonces en lo perfecto y en lo correcto? Dios es Señor de mi alma, pero también es Señor de mis circunstancias. Todo lo que Él hace, lo hace bien. Amén. La vida nuestra es tomada por la mano del Señor. Y cuando nosotros lo necesitamos, nos pasa exactamente lo mismo. El primer verso de nuestra lectura, en Mateo 17:1, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan y los llevó al monte. Hermano, y cuando Dios te toma de la mano, amén, te encamina y te lleva a esa soledad, a ese encuentro con su gloria y con su gracia. Por eso, hermano, creo y soy un pentecostal, porque creo la palabra escrita, creo en Cristo y en todo lo que enseña. Pero sé que la fe no es un acto solamente cognitivo, es una experiencia con la gloria de Dios. Y mi vida ha sido transformada no solo por la palabra, sino por la experiencia con el Espíritu Santo, cuando éste me ha tomado, cuando yo no lo he tenido claro y de la mano se ha adentrado en la oscuridad conmigo, no para abandonarme, no para asustarme, no para hacerme renegar, sino para enseñarme que Él está conmigo. Entender que cuando he visto la gloria de Dios en mi vida ha sido en los momentos más difíciles, justo cuando me enfrento a circunstancias que preferiría no vivir. Cuando estoy a las puertas de la prueba y la dificultad, a las puertas del dolor y la tristeza, y cuando he temblado de miedo por lo que tengo que vivir, es cuando el Señor ha tomado mi mano, me ha llevado hacia adelante y no me ha abandonado, sino que en cada una de esas circunstancias he visto cómo la persona de Cristo que yo creía conocer bien se transforma y ahora lo veo diferente, ahora lo entiendo diferente, ahora lo conozco diferente. Y quisiera que nunca se acabara luego ese tiempo de prueba y de dolor, porque el Señor ha estado y está conmigo de una manera más cercana y más profunda. No pidas tanto que Dios cambie tus circunstancias. Pide más bien que el Señor te dé fuerza y valor para pasar por ellas. Primeros capítulos del libro de los Hechos, los primeros discípulos afligidos, porque Pedro estaba preso y condenado a muerte, pero un ángel lo saca de la cárcel
lo lleva justo donde estaba la iglesia orando y pidiendo. Y cuando la que estaba de portera mira por la puerta y ve a Pedro, en lugar de alegrarse y abrirle la puerta, se la cierra en la nariz y dice: es Pedro, y nadie le creía. Y todos dicen: pero si está preso. Y todos seguían llorando y no se daban cuenta. La respuesta de Dios estaba a las puertas. Ese milagro fue hecho para que la iglesia entendiera el poder del Dios a quien servían. Y cuando Pedro entra y les cuenta lo que había hecho el ángel con él, dice que toda la iglesia se alegra y se pone a alabar a Dios, y entonces oran y piden a Dios: Señor, no te pedimos que nos libres de los dolores, sino que nos des el denuedo para pasar por ellos glorificando tu nombre. Mejor que no tener dificultades es vivir de la mano del Señor, aunque sea mirándole la cara a la misma muerte. Si el Señor está con nosotros, ese lugar es un lugar para quedarse. La fe se perfecciona en el dolor. La fe se perfecciona en la oscuridad. Es allí cuando la gloria de Dios resplandece de una manera diferente, y entonces conocemos a Dios más profundamente. Nos bendiga el Señor. Y Dios sigue siendo soberano. Amén. Así que no esquive, enfrente. No se mueva, permanezca. No clame para que esto no le ocurra, sino para que el Señor esté con usted. Mire que con los que esperan en Jehová, porque aquí se cumple la palabra, los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Los que esperan en Jehová, dice la Escritura, recibirán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas, levantarán el vuelo, caen los fuertes, los jóvenes desfallecen, pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Eso es lo que pasa cuando estamos frente a la gloria de Dios. Estando Pablo, cuando se llamaba Saulo, plenamente convencido de cuál era la voluntad de Dios, respirando amenaza contra los cristianos, totalmente equivocado, lleno de error en su vida, pero convencido de que lo estaba haciendo bien, viene la gloria de Dios, se manifiesta una luz frente a sus ojos, cae ciego y sus pasos son ordenados por la gloria de Dios. Estando triste y decaído en medio de un naufragio, donde dice que ya no se sabía si era de día y de noche, donde todos se abandonaron a la muerte, nos vamos a morir, ya nadie quería comer, viene la gloria de Dios, lo visita de noche y le dice Pablo: ninguno morirá. Entonces al otro día Pablo, que estaban todos amargados, él despierta contento, repartiendo pan para el desayuno a todos los que estaban en la embarcación, y les dicen: coman, tengan ánimo, el Señor estuvo conmigo, me dijo que ninguno se muere en este lugar. Como la gloria de Dios lo cambia todo. Estaba yo en la isla de Patmos en el día del Señor. Lo dice un anciano al final de sus días, con una vida aparentemente sin propósito, pero estaba yo en el Espíritu y de repente vi una luz y miro y vi al Señor. De sus ojos salían llamas, sus pies brillaban como el fuego, él entero era como luz. Y entonces Juan es revivificado por el poder y la gracia del Señor. El Señor le dice: Juan, no tengas miedo, yo soy el que estuve vivo y murió y ahora vive. Yo soy el que resucitó, yo soy la simiente de Isaí,
Y luego lo ve Juan como el león, como el cordero. Lo ve en el trono y ve el plan completo del Señor. Porque la gloria de Dios se manifestó al final de sus días. Déjeme decirle, hermano, no importa si tiene 99 años, si no tiene fuerza ni para pararse, hermano, su vida no carece de propósito. Si la gloria de Dios se manifiesta en su vida, usted será fortalecido. Sus pasos serán afirmados. Y aunque sienta que su vida ya no tiene sentido porque ya está solo o está sola, ya su mente no funciona como antes, hermano, nadie vive de gusto. Hay un plan perfecto del Señor. Tome su cruz, sirva al Señor, busque su presencia, entre a la oscuridad con Él, porque entonces su luz resplandecerá. Y esa gloria de Dios le dará sentido a sus días. Y usted conocerá al Señor. Pedro, tan bueno para hablar, que decía: Señor, no queremos que esto te pase. Señor, no permita que esto te ocurra. Señor, hagámosle caso a Elías y a Moisés. Lea el último verso. Pedro bajó callado. No dijo nada a nadie durante muchos días. Porque la gloria de Dios transformó sus conceptos, cambió su corazón, está procesando, están ocurriendo cambios profundos en él. Cuando encontramos o tenemos un encuentro con la gloria de Dios, no queremos hablar con nadie. Él está obrando en nuestro corazón. Amén. Nos sigue hablando. Dice la palabra que aún en nuestras camas Él conversa con nosotros y nosotros con Él. Amén. Bendita la gloria de Dios. ¿Y qué hay para nosotros? Si aún cuando la muerte se manifiesta ante nosotros, hemos de temer, hemos de dudar. Y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Palabras que son también para usted. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. La gloria de Dios no tiene que ver con no sufrir. Tiene que ver con verle a mi lado en medio del sufrimiento. Ese es el Dios a quien servimos. Amén. ¿Cree en el Señor? ¿Cree que su plan es perfecto? Agarra su cruz. La que sea y cuanto pese, tómela. Sirva al Señor con dedicación. No le tenga miedo. Amén al dolor. El Señor está con usted. Póngase de pie, vamos a orar. Póngase de pie. Oramos al Señor. Padre, damos gracias por su palabra, por lo que hoy nos enseñas. Gracias, Señor, porque aún las tinieblas, dice el libro de los Salmos, te son como el pleno día. Señor, y cuando tú estás, todo resplandece. Gracias porque esa luz inaccesible, Señor, es, Dios mío, manifestada al hombre que te conoce. Juan dice, y vimos su gloria, y vimos su luz. Y nosotros podemos decirlo también. Yo he visto tu gloria. He visto, Señor, cómo te glorificas. Señor, y en medio del dolor, cómo cambias la tristeza en gozo. Porque, Señor, no hay nada más gratificante que saber que en medio de la prueba tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el autor y el consumador de la fe. Y estás trabajando en ella hoy día mismo en nosotros. Porque estas circunstancias adversas que hoy enfrentamos, Señor, podemos adentrarnos en ellas con toda libertad, sabiendo que allí estás tú. Señor, y como dice el salmista, aunque me fuera al otro lado del mar, allí está tu presencia. Aunque hiciere mi estrado en lo profundo, allí resplandeces tú. Lo mismo te son la luz que las tinieblas. Gracias, Señor, porque tú estás en todo lugar. Y cuando hay un hijo que te cree, tú...
Aunque ejército acampe contra usted, recuerde, debe confiar en el Señor. Él manifestará su gloria sobre aquellos que en Él confían.